cuando hay que circularizar un código ético, una política nueva, va a ser recursos humanos el que va a decir cuál es el método más eficaz y más seguro y más rápido para poderlo hacer. Pero luego también hay muchas otras partes que son, o patas que son importantes, como por ejemplo, son los responsables de la formación. La política de formación en compliance habrá que coordinarla con recursos humanos. Son los responsables de selección de personal, de diseñar carreras, de establecer las responsabilidades de los puestos. Es, yo diría, junto con las distintas áreas tradicionales en que una empresa se puede organizar, pues es el departamento con el que va a tener una mayor conexión y con el que van a tener que trabajar codo a codo, sin duda. Y, por ejemplo, Alberto, ¿tiene sentido la figura del compliance officer dentro del Departamento de Recursos Humanos? Incluso hemos visto empresas donde es la misma persona, cae en el mismo profesional. ¿Tiene sentido? A ver, dentro de la designación del compliance officer hay hoy en día todavía pues muchísimas problemáticas y dudas, ¿no? Para mí el principal problema es cuando estamos hablando de una empresa que no quiere destinar los suficientes fondos a ello. Entonces lo que trata es de buscar pues algún ejecutivo, persona interna, que ya esté desarrollando otras funciones, a la que le va a sumar esas otras funciones. Bueno, yo no voy a discutir porque evidentemente va a ser la estructura de la empresa, la organización y el programa de compliance lo que al final va a decidir si eso es bueno o no. Pero sí que es cierto que en las ocasiones en que la empresa decide no fichar a alguien específico, no formar a alguien específico, sino que ese cargo de compliance officer lo desarrolla alguien, en muchas ocasiones suele caer en la persona de recursos humanos. Ya hemos dicho que en la medida que recursos humanos trabaja muy directamente con compliance o debería trabajar, no estaría mal la designación, pero así como que es bueno que haya una vinculación, para mí no es positivo que coincidan en la misma persona. Y no es positivo porque, primero, se mezclan funciones. Y compliance busca una cosa, compliance busca detectar riesgos para las propias empresas o para las organizaciones y busca aplicar una metodología de trabajo que es la del propio Código Penal y la de, en su caso, la norma UNE 19.601. Pero no tiene que ver en lo que es el grupo central de obligaciones con las que hace la Dirección de Recursos Humanos. Por lo tanto, yo creo que mezclarla para mí sería un error. Y a ello yo le añadiría un segundo punto, y es que precisamente la independencia. ¿Vale? El cargo de compliance se busca que sea independiente, que reporte directamente a la administración de la empresa. Y bueno, pues yo creo que nombrando un director de recursos humanos o un responsable de recursos humanos, eso puede verse perjudicado, ¿no? Sobre todo en lo que son las funciones de compliance. Entiendo. Ya lo adelantó Alberto, ya citó alguna norma, pero Almudena, hablemos precisamente de normas para procedimentar toda esta operativa. ¿Qué tenemos? ¿Qué existe? Pues últimamente, sobre todo en España, que es donde nuestro sistema ha desarrollado el compliance penal en los últimos años, en los últimos ya 10 años, tenemos dos normas UNE, una es de compliance penal, que da una respuesta bastante cercana, digamos, a los requerimientos del Código Penal español, y otra es una norma más específica, que es la norma de compliance tributario, ya pues centrada obviamente solo en ese tipo de delitos. A nivel internacional hay otra norma también específica, que es la ISO 37001. Esa norma trata de temas antisoborno. Básicamente se centra en el delito del soborno también. Es específica para ese delito. Sí que es cierto que tiene un ámbito internacional que nuestras normas no tienen. Esas tres normas son certificables, es decir, se puede hacer una auditoría externa y se puede certificar. Luego existe otra norma, que es la norma 19.600. Esa norma es una guía para la implementación del compliance. El compliance desde un punto de vista más amplio, no solo el compliance penal. Es decir, el compliance puede ser penal o no, y esa norma lo trata de una forma general. Y, por ejemplo, ¿qué riesgos? Estamos hablando de due diligence reputacional, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues para los que no les gustan todos estos vocablos sajones, al final el due diligence reputacional, el background check, al final es dime a quién vas a meter en la compañía. Haciéndolo sencillo. ¿Qué riesgos? ¿En qué riesgos están incurriendo las compañías en temas de contratación? O sea, ¿cuáles son los riesgos concretamente? ¿Dónde se recoge? ¿De qué está hablando compliance a la hora de contratar personas? Contesto yo. Bueno, la norma directamente, igual que el Código Penal, porque da respuesta, te pide que hagas un análisis de riesgos. En ese análisis de riesgos tú puedes tener en cuenta ya el riesgo de contratación.
es tan grande, digamos, la norma ya lo contempla per se, porque es un riesgo del que se trata de forma natural por si a la empresa se le ocurriese no contemplarlo, digamos. Habla de posiciones especialmente expuestas y en esas posiciones especialmente expuestas obviamente la empresa debería de actuar. Fruto de ese análisis de riesgos, del contexto de la empresa, de con quién se relaciona, de si tiene relación con las administraciones públicas más o menos, de si a qué se dedica, pues saldrá, digamos, un riesgo de cometer pues, un delito u otro. Entonces, esas posiciones especialmente expuestas tendrán que ver con ese tipo de riesgos. Es decir, probablemente en una empresa que pueda cometer un delito fiscal, el director financiero pues, sea una posición especialmente expuesta. Si hablamos de un riesgo de estafa por una mala venta, pues será el equipo comercial el que tenga que tener esa debida diligencia a la hora de la contratación. Vale. Entiendo. Con lo cual, aquí surge el concepto, ¿no? de lo que es una due diligence reputacional. ¿En qué consiste esta operativa? María, tú que estás trabajando en el tema, ¿qué es lo que las empresas están solicitando? ¿Exactamente qué es? ¿Qué se está haciendo aquí? Vale, bien, pues consiste sobre todo en la solicitud, análisis y verificación de evidencias empíricas curriculares que avalen la trayectoria, ¿no? del candidato. Vamos a ver un poquito su pasado, ver en qué situación va a entrar en la contratación. No se hace esta auditoría en el momento de la selección. No es un complemento al proceso de selección, realmente es una etapa anterior a la contratación que puede llegar incluso a paralizarla en caso de no ser favorable. Pero no está vinculado a la selección en sí, el candidato es seleccionado, se hace la auditoría, ¿no? Bueno, auditoría curricular y en ese momento bueno, pues se decide la contratación o no. ¿Y qué están solicitando? ¿Qué tipo de evidencias empíricas se solicitan para estos, no sé cómo le llamabas, Almudena, para puestos personas especialmente expuestas? Especialmente expuestas. Para estas personas especialmente expuestas, ¿qué es lo que está? Porque entiendo que fundamentalmente serán cargos con cierta responsabilidad en la empresa, serán perfiles de dirección o puede afectar a cualquier tipo de perfiles. Puede afectar a cualquier tipo de perfiles, la verdad. Los riesgos van a venir normalmente por personas que tienen capacidad para obligar a la compañía. Por lo tanto, pues personas de la alta dirección, pero también en muchos mandos intermedios que tienen poderes y que tienen unas altas responsabilidades y por lo tanto son los que van a poder generar un riesgo, ¿vale? Puestos desde luego muy, muy bajos que no tienen trato con el público ni capacidad para contratar o para obligar a la compañía va a ser muy difícil. Pero fijaos, yo incluso, que estos son los tradicionales, yo añadiría hoy en día puestos que tienen que ver mucho con lo tecnológico, ¿vale? Hay muchos delitos de los que establece el Código Penal que tienen una vinculación muy grande pues, con la vulneración de delitos o derechos de propiedad industrial, intelectual, daños informáticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuidado, cada vez más las compañías contratan perfiles tecnológicos y un perfil tecnológico, aunque no sea un ejecutivo, pues te puede hacer una desgracia en una compañía. No solo ya la propia compañía. Compliance no trata de proteger a la propia compañía, pero sino que, valiéndose de la compañía, puede cometer un delito y por lo tanto ser responsable de la empresa. O sea que yo, si me decís, yo no solo controlaría los que van a ser ejecutivos, sino determinados perfiles que van a tener a su alcance determinadas herramientas. Yo estoy de acuerdo con Alberto porque además, por ejemplo, es que depende del delito. Si pensamos en un delito ambiental, vemos claramente que ya los perfiles son diferentes. Podemos tener a un conductor que esté transportando residuos peligrosos que efectivamente ante una conducta prohibida que no se le haya transmitido, podría estar efectivamente la empresa incurriendo en un delito de compliance, en un delito ambiental, y estamos hablando de un conductor de un camión. Entiendo. Me decías, ¿y cuáles son esas evidencias empíricas sobre las que están pidiendo las empresas en este momento? Vale, nosotros en un primer momento siempre determinamos con la empresa qué aspectos quieren auditar, es decir, no todas las empresas pues les interesan los mismos aspectos, sino para los mismos puestos, ¿vale? Entonces se establece un poco qué aspectos, el procedimiento para esa solicitud de información y contacto con el candidato ya seleccionado y además, bueno, pues en qué plazos nos movemos y bueno, el soporte IT que utilizaremos. Nosotros tenemos una plataforma propia que hemos desarrollado, que es muy intuitiva y para esta solicitud de auditorías, en la que se piden datos básicos y bueno, es bastante
asequible. Y nada, firmaremos además con una empresa un contrato, sobre todo por el tema de cesión de datos personales, es decir, vamos a tratar datos de esa persona y siempre hay un contrato previo tanto para la cesión de datos como para cualquier otros aspectos que puedan, o casuísticas que puedan generar conflicto, ¿no? entre las empresas. Entiendo que habrá unos bloques, ¿no? Bloques, Sí. digamos, ¿de qué tipos? Sí. ¿Será entiendo, la formación? Sí, efectivamente, pues nosotros chequeamos pues, la trayectoria profesional mediante, pues, por ejemplo, la vida laboral o otros documentos, pues cabecera de facturas, contratos. Hay países en los que pues, no existe la vida laboral como tenemos aquí, pero siempre hay algún tipo de documento que pueda acreditar esa experiencia. Además pedimos referencias profesionales, sobre todo nos vamos a los últimos 5 años o a las actividades que a la empresa le generen más interés, ¿no? Previo aviso por parte de ellos. ¿Qué vemos en las referencias profesionales? Pues además de contrastar esa experiencia, que ya lo hemos hecho antes con su trayectoria, pues que ese puesto, o sea, ejercía el puesto que realmente dice, que sus responsabilidades eran las que decía, el motivo de cese, bueno, pues cuántos subordinados tenía, cuál era su responsable jerárquico, es decir, pues es bastante, bueno, pues una investigación bastante estructurada de qué es lo que hacía en esa empresa. También chequeamos, lógicamente, la formación, sobre todo la que tiene más que ver con el puesto y otras certificaciones. Sobre todo, bueno, pues existe el apostillamiento, ¿no? de los títulos, pero sobre todo pues, con la consulta a los centros formativos, ¿no? de esas titulaciones. Y además, pues también es muy común el pedir la huella digital, ¿no? Bueno, pues auditar las redes sociales de la persona en busca de, bueno, pues no sé, si participa o no en foros profesionales, bueno, pues si expone opiniones sobre sus creencias, si cuelga fotos inadecuadas, bueno, si tiene algún tipo de comentarios pues xenófobos, racistas, bueno, es decir, sexistas, violentos y bueno, otros aspectos se pueden llegar pues por antecedentes penales, podemos pedir antecedentes penales o un certificado de empadronamiento, es decir, hay diferentes aspectos, ¿no? que solicitan las empresas. Y en este sentido, ¿hasta dónde? Porque esto sí es una pregunta que suelen lanzar, ya está entrando alguna pregunta. ¿Dónde está el límite entre la privacidad y la no privacidad a la hora de hacer todas estas acciones de prevención de riesgos? O sea, ¿hasta dónde? Siempre se pide consentimiento expreso a la persona auditada, es decir, aparte de firmar el contrato con la empresa que nos contrata para esas auditorías, nosotros tenemos el consentimiento expreso, es decir, lo solicitamos en todo momento. Bueno, es que cuando hablas de ese límite, estamos en una época muy curiosa. Y es que donde parece que hay un mayor reconocimiento de derechos y que estamos llegando al límite de la máxima garantía de los derechos en materia de privacidad, con las nuevas normativas en materia de protección de datos, el reglamento comunitario, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sí que se da la paradoja de que con las herramientas informáticas, las redes sociales, Internet y el cambio de cultura y comportamientos de las personas, pues realmente hay una mayor exposición y hay una mayor exposición de la privacidad de las personas. Yo creo que, eso sí, el límite está, como antes comentabas, en la voluntad, que te autoricen. Oye, yo he colgado muchas cosas, yo he hecho muchas cosas, que te autorizan. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que valorar y poder analizar qué persona vas a fichar, yo creo que es un tema importante, ¿no? Meter a una persona en tu organización, a veces incluso para puestos que no son aparentemente tan relevantes o tan expuestos, eso es un tema importante, porque una persona equivocada o que no es el perfil que estás buscando, pues te puede generar problemas graves. Y entonces, unos problemas que cuestan de deshacer, unos problemas incluso legales después. Entonces, yo creo que es en esa entrada donde un trabajo bien hecho, pulcro y por supuesto legal, pues te puede ahorrar muchísimos problemas y a veces, pues oye, pues habrá que seguir buscando si no aparece la persona más adecuada, ¿no? Bueno, ya ves que vamos abriendo bastantes melones. Esto yo creo que da para mucho, para cortar mucha tela, ¿no? Aquí. Simplemente recordaos que podéis en cualquier momento lanzar preguntas, ¿vale? Para cualquiera de las personas de la mesa, ¿eh?
en este momento. Veo una primera pregunta, además que está relacionado, no sé quién la quiere contestar. Dice, ¿la petición de antecedentes penales es posible en España? Vale, bien, como decía, pues se pide autorización expresa a la persona. Cuando hay una solicitud de antecedentes penales es la persona, la propia persona la que lo pide. Nosotros le pedimos que nos lo muestre. Es un documento formal que se pide al Ministerio y bueno, no somos nosotros detrás de la persona, sino es la persona la que la solicita. Sí, aquí en este caso sí me consta que existe normativa abundante donde en un proceso de selección no se puede discriminar mediante la solicitud de antecedentes penales, ¿no? Por eso siempre surge el hasta dónde estamos invadiendo la intimidad o hasta dónde estamos invadiendo, en este caso incluso ya no digo la presunción de inocencia, porque no hay inocencia, sino que hay una reinserción, ¿no? O sea, pedirle a un señor, por ejemplo, antes Almudena, te interrumpo, antes Almudena hablaba de, bueno, y contrataríamos a un director o una directora financiera que tenga antecedentes penales relacionados con un delito fiscal. Esto como hasta dónde las políticas de compliance en este sentido, hasta dónde podemos avanzar. Bueno, yo lo que tengo claro es que es función de las personas que se encarguen del compliance evitar que alguien que haya cometido un delito fiscal pues pueda tener responsabilidades financieras. Yo creo, claro. O sea, yo creo que evidentemente no se puede discriminar a nadie, pero yo creo que las compañías tienen que protegerse. Pero es que además es por un mandato del propio Código Penal. Claro. Es que te lo pide el 31 bis y después con la norma de calidad, con la UNE 19.601. Pero es que incluso yo voy a decir un dato más relacionado con esto, o dos. Primero, los antecedentes penales caducan. ¿Vale? En un momento dado caducan, o sea, no están ahí para toda la vida. Y en segundo lugar, hay otros antecedentes que son secretos, que no se pueden saber, solo pueden saber los jueces, y son los antecedentes policiales. Una persona ha podido estar detenida 30 veces o muchas más y no tener ningún antecedente penal, porque finalmente el tema quedó en una detención, una sanción administrativa, etcétera, etcétera. Cuidado, que a veces eso también pone de manifiesto conductas. Eso sí que es absolutamente inaccesible para todo el mundo. Y cualquiera que pudiese acceder, pues efectivamente, es como acceder a un expediente médico de una persona. A nadie se le ocurre que eso se puede hacer porque es totalmente ilegal. Pero cuidado que también hay otros datos. Pero desde luego, Alberto, como decías, la función de compliance es poner barreras. Y a mí no, o sea, aunque no se debe discriminar a nadie, pero ante otros candidatos en igualdad de condiciones, pues para mí no hay duda que sería un elemento muy a tener. Y luego hay puestos que es obligatorio que la persona no tenga antecedentes penales. Estamos hablando de personas que trabajan con menores, por ejemplo. Eso está regulado. En ese caso ya sería necesario garantizar que no hay antecedentes. O sea que como todo hay que ver de qué estamos hablando y efectivamente es fundamental tener la garantía de que la persona accede para poder hacer eso. Pero hay determinados puestos en los que tú tendrías que discriminar porque si no, no podrías contratar a esa persona. Fíjate, eso me recuerda, si vas a trabajar en una empresa fiscalizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues también tienes un problema. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque buscan honorabilidad. Y no sé si hay que discutir si una persona que ha sido condenada por un delito, porque las condenas pueden ser ciertas o no, pero lo cierto es que eso sí que es una barrera en muchas normas internas de empresas, pero también de reguladores públicos. Entiendo que cada caso hay que tratarlo de forma específica y siempre con el consentimiento de la otra parte, es decir, de la persona que vamos a incorporar a la compañía. Si no te lo dice, salvo que esa condena sea pública y esté en medios de prensa, evidentemente. Si tú buscas en internet o en la hemeroteca y encuentras que esa persona tiene condenas, pues ahí no hay nada. Tú le podrás preguntar y ella te podrá explicar también lo que quiera. A ver, para mí también es básico ver la tipología del delito. Si el delito no tiene que ver, hay delitos muy curiosos en el Código Penal, ¿vale? Entonces, y muy variados, ¿vale? Muy variados. Entonces, bueno, pues puede ser que realmente se le pueda dar una explicación y si la persona que selecciona o los que hacen la due diligence reputacionales consideran que hay una explicación, pues yo creo que todo puede ser salvable. Realmente el informe final de este tipo de auditorías no da todo tipo de detalles, es decir, es un informe que dice, o sea, la persona para contratar es favorable su incorporación o no, sin entrar en otro tipo de detalles, ¿no? Sí que se hace esa evaluación, pero bueno. Y si esa persona, fijaos, al final, pues quien tiene que decidir su contratación, dice, caray, es que es una persona
tan valiosa que esta es la persona que yo quiero. Pues, salvo que sea algo insalvable, Claro. pero el resto de riesgos o dudas que tengamos es muy sencillo. Se van a colocar controles y medidas de seguridad Efectivamente. por parte de compliance o de quien corresponda. El análisis de riesgos al final lo que nos lleva es a conocer el riesgo. Pero tú puedes decidir aceptar ese riesgo. Entonces es un riesgo al que luego hay que ponerle medidas de control, como bien dice Alberto. Me consta que hay muchas empresas, de hecho, del otro lado pues tenemos empresas que sabemos que están inmersas en procesos de implantación de políticas de compliance, por lo cual, bueno, esto ahora mismo ya no es porque haya una normativa específica, sino que empieza a haber una preocupación social ya sobre este tipo de cosas. Claro, la pregunta que os voy a hacer ahora, la lanzo en general, va a ser un poco a lo mejor comprometida en el sentido de que sois profesionales que de alguna manera estáis ayudando a las empresas a llevar adelante este tipo de políticas, a implantarlas. Pero la pregunta es, ¿se puede ser juez y parte? O sea, una empresa, a lo mejor te lo lanzo a ti, Almudena, que se meta en un proyecto de implantación de cualquiera de estas normas. Evidentemente, detrás tiene que haber un apoyo jurídico, un asesoramiento jurídico para saber dónde están los riesgos en los que incurren, etcétera, etcétera. ¿Lo pueden hacer internamente? ¿Se puede ser juez y parte? ¿O conviene desde fuera? Nunca conviene ser juez y parte, para nada, en general en la vida, aquí tampoco. En este caso, pues obviamente la empresa, dependiendo una vez más de qué puesto estemos hablando, podría llegar a hacerlo internamente. Yo le veo varios problemas, es decir, bueno, la norma nos da una serie de pistas de por dónde puede ir una debida diligencia reputacional. Efectivamente se parece bastante a lo que estáis llevando a cabo en Servitalent, ¿no? También nos dice, por ejemplo, que dentro de las entrevistas a la persona que vaya a ocupar ese puesto, pues habría que comentarle cuál es la política de compliance de la empresa e intentar analizar cómo responde esa persona, si la acepta, qué reacción tiene esa persona, ¿no? Este tipo, digamos, de acciones sí se puede llevar a cabo internamente porque no va a haber un conflicto de intereses, y esa es la clave, el conflicto de intereses. Si la empresa detecta que hay un conflicto de intereses y lo puede haber, por ejemplo, otra de las cosas que nos dice la norma es que la empresa debería de tener la garantía de que el puesto no es un favor que se le da a cambio digamos, de que esta persona en otro puesto anterior hubiera favorecido a la empresa, ¿no? A la organización. Claro, la empresa en ese caso ya sí es juez y parte, es decir, si tú estás intentando tener esa garantía, es muy difícil que digas, no, yo no estoy dando ningún favor. Ahí ya el servicio de un profesional externo garantizaría que ese conflicto de intereses no se da, ¿vale? Podría haber a lo mejor otros casos, ya fuera de lo que es la persona en sí, que podría ser el propio proceso. Todos conocemos las empresas, sabemos de las prisas que urgen a veces contratar a alguien para un puesto, ¿no? Porque se nos queda vacante un puesto relevante y bueno, tenemos que contratar a alguien rápidamente. Pero si es un puesto que tiene cierto riesgo, lo lógico es que la due diligence se haga como se tiene que hacer. Probablemente la empresa a lo mejor deje de hacer todo lo que tiene que hacer a favor de esa rapidez que necesita para cubrir el puesto. Sería otro caso de conflicto de intereses, no con la persona, pero sí con el proceso en sí. Depende. Claro, al final es un proceso que se basa en los pilares, ¿no? La independencia y bueno, la imparcialidad. Entonces, el que sea un tercero pues es interesante. Sí, efectivamente. Y luego hay otra cosa. Entiendo que es un proceso que exige profesionalidad y que exige tiempo. Entonces, pues normalmente los departamentos de recursos humanos no están sobredimensionados para hacer este tipo de trabajos, suelen tener ya sus actividades. Con lo cual, pues bueno, efectivamente, si se quiere hacer bien, lo mejor es contratar por lo menos determinadas partes. ¿Quieres aportar algo más, Alberto, a ¿Se puede ser juez y parte? No, yo creo que evidentemente no. No digo que si pasa vaya a ser el desastre, pero desde luego no es el procedimiento adecuado ni la técnica adecuada. Fijaos, el mismo problema también se reproduce con la pregunta de ¿el compliance officer debe ser una persona interna de la empresa o una externa? Cuando digo interna, fijaos, me refiero a contratación laboral, porque las contrataciones no laborales puede ser muy interno también. Entonces, a ver, yo ahí considero que, bueno, que una persona que tiene una vinculación de subordinación laboral, pues hombre, su independencia y su imparcialidad está comprometida. Alguien que su supervivencia depende del sueldo que le paga esa empresa, pues no sé si va a tenerlo muy claro de apretar las clavijas
por incumplimientos de otros ejecutivos de su mismo rango superior, y ya no digamos del órgano de administración. Yo ahí la independencia la veo un poco más dudosa, y ahí pues yo creo que es sano acudir a un órgano externo y sobre todo a un órgano colegiado. ¿Vale? El órgano externo que ponga la imparcialidad y el expertise en lo que es los procedimientos propiamente de control y de compliance, que normalmente no suele haber gente formada de las empresas, salvo las grandes que se ha ido formando o que la han fichado, y luego alguien de dentro o alguien de dentro que tengan el conocimiento de la empresa. Y esa combinación de dentro y de fuera puede dar un equilibrio al órgano. Vamos a ir terminando ya porque con las preguntas vamos a abordar o responder algunas de las preguntas que nos están entrando, pero vamos a ver, si considerásemos, en este momento, evidentemente hay unos requisitos legales, ¿no? Hay una norma que hay que cumplir, pero ¿qué empresas son las que en este momento están más preocupadas? No por el cumplimiento justo, por el quitamultas, que muchas veces pues, hablamos de estos, ¿no? Sino por profundizar en este tipo de cosas, en temas de reputación de sus personas relevantes dentro de la compañía. ¿Qué tipo de empresas están? María. Hombre, el tamaño realmente no es relevante, es decir, bueno, sobre todo es el tipo de empresa que licita con la administración pública. Pues que basan su propuesta de valor en la solvencia y la capacidad técnica de sus equipos, ¿no? Empresas de servicios, ingenierías, consultoras, etcétera. Y luego, pues lógicamente las empresas certificadas en la ISO 19600 o que que quieran implantar un programa de compliance, ¿no? Se trata de aportar transparencia, no me importa el tamaño. No sé si quieres, bueno, yo añadiría que en materia de compliance todavía hay pues una implantación muy pequeña, y yo creo que las empresas, por lo que yo conozco, que realmente están trabajando en ellos tienen un cierto tamaño, o son empresas medias con un grado de profesionalización elevado. Empresas también que han tenido problemas legales, esto no hay como haber tenido un problema médico para ir después al médico y ser un buen enfermo, ¿no? Y luego también, fijaos, y eso lo voy a destacar y es importante, empresas que trabajan con grandes clientes, porque los grandes clientes están obligando a sus proveedores, a la cadena de proveedores, a tener una serie de requisitos, a aceptar sus políticas de compliance, a rellenar un montón de cuestionarios, pero también cada día les están exigiendo más a que yo, para poder contratar contigo, quiero que también tengas esto. Y eso sí que es un incentivo interesante. Nos lanzan tenemos aquí otra pregunta que no sé si vamos a ser capaces de responder, y además creo que te va a caer, que te cae a ti, Almudena. Nos dice que hay dos normas, hay dos normativas, ISO 19600 y la 37001. Preguntan qué porcentaje de las empresas certificadas corresponden a cada una de esas normas. No sé si tienes datos o... No tengo datos. Sí que es cierto que 37001 se está certificando sobre todo en empresas que trabajan a nivel mundial. Es decir, hay países, pues Brasil, Estados Unidos, hay determinadas empresas que trabajando a ese nivel sí están optando por certificar la 37001. Obviamente, ese tipo de empresas no certifican las UNE en mucha medida porque son empresas que no están radicadas en España y no conocen la existencia de la norma UNE. Y al revés, en España muchas empresas están optando por la UNE, bueno, porque responde muy bien a lo que pide nuestro Código Penal, que en varios párrafos despacha todo esto de una manera bastante, o sea, sin dar muchas pistas, vamos a decir. Y la UNE viene pues un poco a ayudar a las empresas a decir, bueno, ¿y esto cómo lo puedo acometer? ¿No? Entonces, pues las empresas optan por la norma por eso. Y luego, pues obviamente, pues porque en territorio español sí es reconocida la norma y pues, se sienten cómodos, claro. Por ejemplo, hace un mes, una empresa pública como Navanti obtuvo la certificación ISO 37001, la anticorrupción. Como decía ella, para las empresas internacionales es importante. Porque en el mundo internacional, cuando se habla de prevención de riesgos penales y de compliance, está muy centrado sobre todo en lo que se llama el anti-bribery, la prevención de la corrupción.
sea privada o pública. Y por lo tanto, pues como ya dice, pues en empresas internacionales es una certificación pues mucho más reconocida. Porque volviendo a tu pregunta anterior, que un poco tiene esa vinculación, al final quien se mete en esto es quien más tiene que perder. En el tema reputacional, el que tiene mucha marca tiene mucho que perder. Y obviamente eso va bastante vinculado al tamaño muchas veces. Entiendo. Más preguntas. Nos preguntan por aquí, ¿en la administración pública el compliance afecta solo a funcionarios o también a cargos electos? Bueno, yo creo que esta pregunta igual nos daba para otro un par de webinars más, ¿no? Porque la administración pública en principio no está sujeta al compliance penal, así que es rápida. Sí, sí. Vamos a decirlo claro, la administración pública, claro, y técnicamente, es irresponsable penalmente, ¿vale? Otra cosa es que cualquier funcionario evidentemente pueda cometer, pero sí que son procesos que no. No obstante, debo decir un pequeño dato, y es que cada vez más, están comenzando administraciones a invertir dinero en compliance. Las administraciones ya tienen sus sistemas de control, ¿vale? Primero, pues porque los funcionarios tienen unas normas imperativas, pero luego hay, pues, tribunales de cuentas, abogacías del Estado. Hay muchos controles internos. Bueno, pues aún así, y ya vemos que por desgracia fallan esos controles, pues ya hay administraciones que están invirtiendo en implantar programas de compliance que sin que tengan ningún efecto ni ninguna obligación para ellos, pero consideran necesario tenerlos como un mayor control, al menos con una técnica distinta a la que tienen. Entiendo. Otra pregunta que nos lanza, en este caso, yo creo que es para ti, María. Dicen, ¿en qué plazo de tiempo se realiza una due diligence reputacional? O sea, el procedimiento, ¿cuánto tiempo? ¿Es fácil de conseguir los datos? ¿Hay dificultades? Vale, podríamos decir que nosotros damos una media de unos 10 días. En ocasiones es muy rápido y depende mucho de la colaboración de la persona, ¿no?, a la que vas a auditar, porque al final requieres una serie de documentos y de información que te va a dar esa persona. Quizá lo que más tarda en ocasiones es el contraste de los títulos académicos. No todas las universidades funcionan igual y no todas son igual de rápidas, ¿no? Entonces, bueno, pedimos en muchas ocasiones a otros países y bueno, a veces el proceso se retrasa un poquito, pero no suele ir más allá de los 10 días. Entiendo. Tenemos otra que además muestra desacuerdo, lo cual también es interesante. El desacuerdo es que en España la compañía no puede exigir un certificado, dice esta persona, de penales para cubrir cualquier tipo de posición, sino únicamente en aquellos casos en los que la normativa lo permite e incluso lo exige. Por ejemplo, para acceder a un cargo directivo en una entidad financiera, y cita el Real Decreto 256/2013, 2 de abril, agentes de seguros y de seguridad privada. Bueno, esto creo que ya está comentado. Sí, yo ponía el ejemplo de qué aspectos se pueden llegar a auditar, y uno de ellos es este, pero no para todos los puestos, no es lo normal. Es decir, para determinados puestos se puede pedir antecedentes penales y otros documentos, pero no para todos. Y siempre con autorización. Siempre, bueno, es la persona la que lo solicita. Es más, me atrevo a decir, sin ser experto en este tipo de procedimientos, que si alguien, incluso para un puesto que la normativa te diga que ese es un requisito, pues muy simple, yo no lo aporto, ya veremos si me lo aceptan o no. Puede ser más importante mi privacidad y opto por no aportarlo. Y hay otra pregunta que habla que dentro de las... sí, este es un clásico, la solicitud de referencias profesionales a otras empresas, es decir, contactar con una empresa donde esta persona haya ejercido su profesión y que haya una negativa. Se habla de cómo se salva la protección de datos cuando hay negativa, es decir, no puedo facilitar esta información, cuando precisamente las políticas de compliance hablan de esto, de solicitar referencias sobre estas personas. Tiene que haber... También consentimiento expreso de la persona. Es decir, cuando llamamos a una persona o mandamos un email a una persona, esos datos son compartidos porque ha dado su consentimiento. Claro, entiendo que hablan de que cuando se pide referencias no se aportan esas referencias. Bueno, pues habrá entiendo que buscar otras, ¿no? Si no las tienes, no las tienes. La propia norma habla de una investigación razonable, o sea, evidentemente lo que no podemos es ir más allá de donde nos dejan en algún caso. Nos lanzan una pregunta que no acabo de interpretar, o creo que sí, ¿no? Porque pone quién vigila, entiendo quién vigila al que vigila.
¿no? Es que, claro, al final es una de las preguntas de miedo. Digo, bueno, está muy bien, pero ¿quién vigila? La policía vigila, pero ¿quién vigila a la policía? Entonces, hay alguna... Es conveniente exigir a empresas colaboradoras, a empresas externas que están metidas en este proceso, exigirle algún tipo de certificado, algún tipo de... Es fundamental. Es fundamental porque el compliance en este caso excede, el Código Penal es bastante claro, excede a la propia persona jurídica y habla del dominio social de la persona jurídica. Y este dominio social no se queda ni en lo físico, que ya en lo físico, pues cuando tenemos una empresa más o menos compleja, pues imaginemos cualquier industria grande, sabemos que tiene a mucha gente de otras personas jurídicas trabajando dentro, un montón de actividades que algunas de ellas son susceptibles de generar un riesgo importante, ¿no? Por poner un ejemplo claro, pongamos una empresa del mundo de la alimentación que lo suyo es sacar un producto rico al mercado y con seguridad alimentaria, que tiene una depuradora con la que no acaban de encontrarse a gusto, no funciona, y contratan a una empresa especializada en llevar esa depuradora, ¿no? Esa depuradora, por lo que sea, pues genera, digamos, unos vertidos que superan los límites legales, una contaminación a un río y un delito ambiental. Bueno, todo esto tendría que tener unas cantidades, una serie de cosas que tampoco tiene sentido aquí. Si la empresa propietaria, digamos, no tiene recogido por contrato con esa empresa que tiene dentro de sus instalaciones gestionando un bien suyo, va a tener un problema directamente. Es decir, el delito ambiental lo va a cometer la empresa de alimentación, que luego tendrán que dirimir internamente cómo queda. Pero está claro que la primera cuestión, cuando uno trabaja con empresas dentro de su dominio social, es a nivel contractual. No sé si estás de acuerdo, pero a nivel contractual es donde siempre se están metiendo determinados requisitos. La norma, desde luego, lo pide así y a veces va un poquito más allá. Es decir, cuando uno tiene un socio de negocio y ese socio de negocio tiene un riesgo medio o alto, la empresa, en principio, tiene que decidir qué exige a ese socio de negocio para seguir colaborando con él. Y como última pregunta, y con esto cerramos y ya cumpliendo el tiempo, y quien quiera. Consejo para los que tenemos del otro lado, que son, pues eso, compliance officers, responsables de recursos humanos. ¿Cómo pueden iniciar este tipo de implantación? ¿Por dónde se empieza? Cuando estamos hablando de due diligence reputacional, ¿dentro de qué? Porque esto no es un ente aislado, no es decir, no, esto está aislado, esto está dentro de unas políticas. ¿Por dónde vamos a empezar? Se empieza, yo creo que con un buen asesoramiento por profesionales que estamos hablando siempre de temas complejos, es decir, ya no solo porque son temas penales lo que está de fondo, sino porque son temas también operacionales. Es decir, al final se mezclan bastantes temas y bastantes delitos y cada uno de ellos podría requerir de profesionales independientes. Yo creo que lo importante es empezar haciendo un buen análisis de riesgos y contando con profesionales externos si es necesario, internos muy formados también valen obviamente, pero empezando desde luego por un asesoramiento riguroso inicial. Nosotros lo que tengo claro es que somos los últimos. Cuando ya está todo montado y se puede pasar una auditoría es cuando aparecemos nosotros. Bueno, pues hay más preguntas, pero ya no nos da tiempo. Lo que vamos a hacer es, con las preguntas que han quedado sin responder, se las vamos a responder, las vamos a enviar en un documento escrito con todas las que hemos realizado, estructuradas con toda esta información, incluso con mayor profundidad y probablemente con mayor orden. Aquí lo que hemos tratado es de establecer un intercambio, un diálogo, tratando pues todas estas temáticas vinculadas al compliance en el ámbito concreto de recursos humanos y más concretamente dentro de lo que son las contrataciones de estas personas especialmente expuestas. Bueno, pues sin más, agradeceros vuestro tiempo, vuestra presencia, a vosotros por vuestra atención y el interés. Y repito, todo esto estará publicado en los próximos días y os haremos llegar toda la documentación. Bueno, pues gracias y hasta pronto.